¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación de Noticias a través de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Hoy tengo el gusto de compartir la conducción de Ampliación de Noticias con Fernando Vivas. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, RPP tendrá una cobertura especial de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2024, que este año se va a realizar en la ciudad de Arequipa. Y de inmediato vamos a conversar justamente con el presidente de la edición número 62 de CADE Ejecutivos 2024, Fernando Barrios y Pensa, quien se encuentra justamente en la cabina de RPP en Arequipa. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Carlos, muy buenos días Fernando, un gusto poder atender esta llamada, a sus órdenes. Bueno, esta edición de CADE se denomina De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro. Hoy se inaugura CADE a las 3:30 de la tarde justamente en la Ciudad Blanca. Para empezar, quería preguntarle, estamos hablando de la degradación actual del país. ¿En qué se refleja básicamente esta degradación y cómo se plantea la reconstrucción a futuro? Claro, cómo no. Efectivamente, con este título del evento queremos reflejar las dos caras que tiene el Perú, ¿no? Por un lado, la cotidianidad que nos evidencia que hay un alto grado de inseguridad. Más del 59% de las familias peruanas manifiestan que ellos, sus familiares o relacionados han sufrido algún acto de delincuencia. Sin duda también hay manifestaciones diarias de extorsiones que evidentemente paralizan la economía, como los paros que afrontamos hoy. También otro síntoma de degradación es que el año pasado decrecimos 0.3 y hoy solo rebotaremos 3%, cuando el potencial de crecimiento del país es de más de 6%. Otra manifestación podrían ser obras que no se concretan. Y también lo más importante es la pérdida de talento. El año pasado salieron del país más de 500.000 jóvenes. Muchos evidentemente para formarse, pero otros tantos porque dejan de ver el Perú como destino de sus sueños, esperanzas y posibilidades. Ese es el lado de la degradación. Sin embargo, también, como bien decía Basadre, el Perú tiene dos caras. Convive desde hace mucho tiempo la tragedia con la esperanza y el potencial del Perú. Perú problema, Perú posibilidad, decía él. Y efectivamente, a propósito de la PEC, hemos visto cómo el muelle de Chancay, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el muelle Bicentenario, la elección de Talara como sede por la NASA, nos acreditan que este país tiene una ubicación estratégica, recursos maravillosos que, por ejemplo, nos permitieron multiplicar por 7 veces la exportación de cobre en 30 años, o 50 veces, Carlos, Fernando, la exportación agroindustrial en 30 años, o que nos permitieron duplicar el número de estudiantes universitarios en 20 años, o multiplicar por 4 el crédito de consumo y por 5 el crédito hipotecario. Esas dos realidades hay que afrontarlas y este CADE tiene la misión de entregar una visión al país. Fernando, ¿usted considera que en estos momentos hay falta de liderazgo en el país que ha generado justamente este panorama negativo? Mire, yo diría, venimos de hace ya larga data en un proceso que yo he llamado, no sé si refleja permanente, es como si nos hubiéramos subido un tobogán, ¿no? Entonces uno tiene que bajarse el tobogán, porque en un tobogán uno conforme baja se acelera, hay una aceleración continua, decimos los ingenieros, ¿no es cierto? Entonces hay que bajarse de ese tobogán. Yo no creo que sea solo una cuestión de liderazgo de una persona. Yo señalo que, así como en la guerra, esta no es cuestión solo de militares, es también de ciudadanos. En una crisis también es cuestión de asumir la responsabilidad que nos toca. Por eso el sector empresarial tiene que entender que también podemos hacer política. Política es la buena. Donde hay un grado de incidencia, hay una posibilidad de cambio y a eso le llamo yo hacer política. En la medida... De eso quería preguntarle, señor ¿Cómo Barrio. no, Fernando? Cuando ustedes hablan de degradación, ¿es más o menos desde el ángulo económico lo que desde la teoría política se habla del vaciamiento de la democracia y otros términos más sombríos? Y una de los acertos que se menciona mucho en los últimos tiempos es que ante este vacío de liderazgos, de representación, la sociedad civil y el empresariado debe tomar, y usted ya lo decía, debe tomar una acción política
más visible, más evidente, más enérgica que lo que hacía en otros tiempos para tratar de llenar ese vacío de liderazgos. ¿Cómo eso se va a manifestar en este CADE? Primero, coincido con usted perfectamente, Fernando. Efectivamente, hemos visto que cuando el Estado no está presente, ese espacio se llena por la economía criminal. En los 4 precades que hemos hecho en provincias, este CADE tiene esa característica. Nos hemos reunido en 4 ciudades, en Cusco, Arequipa, Loreto y Piura, con representantes no solo empresariales, sino jóvenes y también sociedad civil. Encontramos ese tema común, ¿no? El Estado no está presente, lo llena la criminalidad. Es igual, ante cualquier falta de liderazgo, la sociedad civil tiene que empoderarse y asumir lo que nos toca. ¿Qué vamos a hacer? En este CADE, por ejemplo, hay una mesa en la cual la Federación de Construcción Civil, la CGTP y otros gremios de trabajadores, junto con la Sociedad de Industrias, las cámaras de comercio y CONFIEP, harán una propuesta muy concreta sobre seguridad ciudadana y el combo formalizador, que también es importante. De eso se trata. Yo creo que los políticos, evidentemente, hay de los muy buenos y de los no tan buenos. Tienen una lectura, sin embargo, que cuando la tendencia o la presión ciudadana está encaminada hacia un vértice, ellos saben leerlo y coinciden con ello. Mientras no estemos unidos, se seguirá haciendo lo que parecen o, digamos, de acuerdo a su punto de vista o intereses. Por eso es tan importante que asumamos un trabajo conjunto y mancomunado. Hay historia, y usted evidentemente conoce mejor que yo eso, que acredita que tradicionalmente el Perú, cuando se une, construye puentes, construye obras, tiene una visión de compartir, de reconocer la diferencia para avanzar juntos. Señor Barrios, precisamente usted dijo que cuando no hay formales, cuando el empresariado no tiene mucho papel en la sociedad y en la política, más allá del mercado, entran las economías ilegales a tallar y están entrando y han entrado mucho en la política. Y uno de los argumentos recientes para justificar que en el Congreso se decida, todavía no se ha decidido en la Comisión de Constitución, pero no todavía no en el Pleno, se decida por volver a permitir sin topes o con unos topes bastante altos el financiamiento privado de los partidos, es que los congresistas están diciendo empresarios formales, entren pues también a financiar y a aportar voluntariamente y sin temores, pero con transparencia a los partidos. ¿Usted está de acuerdo con esa lógica que está viendo en el Congreso? Yo creo que la reforma política que se dio hace unos años no necesariamente ha funcionado porque hay que evaluarla en función de sus resultados, ¿no? Creo que cualquier acto transparente tiene que ser validado. Y sí estoy de acuerdo con que empresas o personerías jurídicas privadas puedan aportar no solamente a políticos, sino fundamentalmente a think tank o a centros de pensamiento para defender ideas, valores y principios. Hay un concepto que vale la pena tener presente, ¿no? Grupos pequeños organizados pueden mucho más que grupos grandes o mayorías desorganizadas. Y eso es lo que está sucediendo. La mayoría del país quiere que este país prospere, pero no nos organizamos. Quienes se organizan y están nucleados y efectivamente tienen un grado de incidencia y por lo tanto de poder y ponen temas que les interesan en la agenda son los grupos pequeños organizados, que no necesariamente, haciendo las excepciones, buscan el beneficio común. Ahora, se ha hablado justamente de que la inseguridad ciudadana ha impactado mucho en la productividad y en los ingresos de las personas naturales y de las empresas, ¿cierto? En todo tamaño. Perdón, ¿considera usted, señor Barrios, que ha habido una reacción o una respuesta efectiva de parte del Poder Ejecutivo con relación a este tema? Me refiero a la inseguridad ciudadana que nos afecta a todos. Evidentemente, el golpe desde el punto de vista económico es muy fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que ha habido una reacción coherente y efectiva de parte del Ejecutivo? Hoy terminan los estados de emergencia, por ejemplo. A ver, a la luz de resultados parecería que no. Y quiero señalar que efectivamente este tema de inseguridad afecta transversalmente a todos. La Asociación de Bodegueros del Perú ha declarado que 13.000 bodegas por lo menos han sido impactadas de una u otra manera por un grado de extorsión y miles han cerrado. El diario Gestión, hace unas semanas, en base a una encuesta de Ipsos Apoyo,
declaró que casi el 40% de los bodegueros o microempresarios señalaban que el principal impedimento para crecer o sostenerse o desarrollarse era la inseguridad. A ver, creo que hay que poner todos los bueyes a arar la tierra. La policía tiene 150.000 efectivos, pero sabemos que la seguridad privada en el Perú es casi el triple. Que si unimos recursos entre privados y públicos, que si juntamos las cámaras, que si los distritos se articulan con un trabajo de inteligencia fino, probablemente los resultados sean diferentes. No es correcto repetir las mismas medidas y atrincherarse en sus propias verdades. Eso no ayuda. Creo que tenemos que tener una visión compartida. También hemos visto, por ejemplo, que más de la mitad de los patrulleros, vehículos y motos están en situación de abandono, habiendo sido comprados hace pocos años. El sector privado tiene una propuesta, por ejemplo, participar en la construcción de comisarías, en la dotación de vehículos, de cámaras de inteligencia a la policía, articular estos esfuerzos de seguridad privada. Muchas de estas cosas se tienen que encontrar vías. Lo que pasa es que en la generalidad es que haya una autorreferencia o un nivel de desconfianza para un trabajo conjunto y mancomunado. Eso hay que tener mucho cuidado, porque el trabajar separados en un país donde siempre faltarán recursos no es lo más inteligente, ¿no? Y por último, intentemos hacer cosas diferentes y probemos en el camino haciendo ajustes. Repetir lo mismo no nos va a conducir a una situación diferente. Bueno, muchas gracias, señor Fernando Barrios. Para terminar, nada más cuéntenos qué es lo importante que se va a oír en CADE, que arranca oficialmente a las 3 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, va a estar el expresidente Álvaro, 13:30, me corrigen, va a estar el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. De alguna forma, para ustedes, más allá de las controversias que todo líder que ha marcado a su nación tiene, un poco Álvaro Uribe es como Alberto Fujimori acá, salvando las distancias, en cuanto a polarización, no en cuanto a que haya tenido el historial que ha tenido Alberto Fujimori. Álvaro Uribe de alguna forma resume para algunos empresarios una promesa de llevar bien el Estado con el mercado y de combatir la inseguridad, o algo más, porque es, creo yo, la figura central, una de las figuras centrales en este CADE. No, sin duda, es como se llama, una conferencia magistral que dará el presidente Uribe. Dicho sea de paso, acaba de aterrizar en Arequipa, me han enviado un WhatsApp en este momento. Él tiene una experiencia valiosa, porque no olvidemos que él fue concejal, alcalde, gobernador y después presidente 2 veces, y afrontó un país que también estaba tomado por la criminalidad. Creo que la experiencia hace que uno razone sobre lo que hizo bien, lo que hizo mal y lo que puede hacer mejor. Y de eso se trata esta CADE, que reflexionemos qué hemos hecho como país bien, qué no hemos hecho suficientemente bien y qué tenemos que hacer de cara en adelante. Pero hay otras conferencias. Tenemos conferencias, por ejemplo, de McKinsey sobre megatendencias. Tenemos una mesa de crecimiento y desarrollo también con economistas revelantes. Don Julio Velarde siempre estará presente. Una conferencia que tengo mucha expectativa sobre la que dará Beatriz Boza, sobre los empresarios resilientes en el Perú, que enseñaron con N dificultades y han escalado y tienen un nivel de incidencia en su región a nivel nacional e internacional. La propuesta es muy rica, pero yo diría que tiene cuatro temáticas centrales, don Fernando. A ver, no vamos a tocar temas sectoriales esta vez. Como le dije, este CADE se diferencia porque ha tenido pre-CADES, ha tenido 2 reuniones con jóvenes líderes, y va a tener este CADE que va a tocar 4 temas. Primero, reforma política. Segundo, reforma institucional. Cómo reformar el sistema de justicia, que no necesariamente es predecible ni justa y tiene una desconfianza alta de la ciudadanía. Tercero, reforma del Estado. Para ello han venido 2 personas muy reconocidas en el mundo, Francisco Longo, de España, y Alejandro Weber, de Chile. Y también tenemos un reconocimiento de empresas que transforman, porque hay que pensar también que los empresarios ya de larga data no pensamos que solo hay que pagar impuestos y generar empleo. También estamos involucrados en instituciones de la sociedad civil que buscan impacto. Barrios,
RPP va a cubrir Claro. lo fundamental Así es. de la CADE y estaremos muy atentos a eso. Muchas gracias por su participación y feliz CADE número 62. Y siendo las 8:18 Muy amable. nos vamos a oír mensaje de nuestros anunciantes.